Mi esposa me dio una bofetada frente a 400 personas, pensando que yo era un fracasado. Ella no sabía que yo soy el fundador de la empresa para la que trabaja. Ahora, todos en la sala finalmente saben quién es el que manda de verdad. Vienes a mi empresa, me avergüenzas, persigues a la gente con la que trabajo. No te quedes ahí parada actuando como si fueras la razonable. ¿Tienes alguna idea de lo que esta noche significa para mí? Todo por lo que he trabajado. Todavía conduces el mismo coche que conducías cuando nos conocimos. Almuerzas en tu escritorio. Te quedaste en el mismo nivel durante 6 años mientras todos a tu alrededor ascienden y tú simplemente te quedas ahí. Solía pensar que eso era humildad. Ahora creo que es solo miedo. Gavin construyó algo. Él va a alguna parte. ¿Y tú? Adelante, dilo. Un hombre inútil. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia de venganza. Es la historia de lo que la gente te muestra cuando cree que no tienes nada. Y lo que sucede cuando la sala finalmente entiende lo que has estado llevando contigo todo el tiempo. Mi nombre es Darius Langford y en la noche en que mi esposa me abofeteó frente a 400 personas, cada una de ellas creía que yo no era nadie. Eso fue a propósito. Hace 12 años, comencé Orion Systems en una mesa plegable en una habitación que alquilaba por semana. Sin inversores, sin conexiones, solo un ordenador portátil de segunda mano, un plan de negocios que había reescrito 14 veces. Y mi abuelo sentado en la esquina con una taza de café, diciéndome que la única diferencia entre un hombre que construye algo y un hombre que no lo hace es la decisión de empezar. Falleció 3 años después de que la empresa obtuviera su primer beneficio. Para entonces, Orion ya valía más de lo que ninguno de los dos había imaginado posible. Transferí cada acción a un fideicomiso a su nombre, el Langford Family Trust, y me retiré de la cara pública de la empresa que había construido. La gente de fuera asumió que el fideicomiso era gestionado por una junta de inversores anónimos. La gente de dentro sabía que había un fundador en alguna parte, pero el nombre nunca se había asociado a una cara, un escritorio o un título de trabajo que pudieran señalar. Esa fue la parte que diseñé deliberadamente. Había visto demasiadas empresas colapsar bajo el peso de ejecutivos que representaban sus valores para la sala de juntas y los abandonaban en todas partes. Quería ver cómo operaba Orion cuando nadie con la autoridad final le estaba mirando. Así que tomé un puesto como especialista en control interno, un auditor de nivel medio cuyo trabajo era revisar procesos y señalar irregularidades. Título discreto, acceso a todo. Elena Price, a quien había traído como presidenta de la junta, era la única persona dentro de la empresa que sabía quién era yo. Teníamos un canal privado encriptado, revisado 2 veces al día, y un acuerdo claro. Ella dirigía la cara pública de Orion. Yo observaba todo lo que había debajo, y ninguno de los dos reconocía el acuerdo en ningún entorno oficial. Ella era metódica, paciente y completamente imperturbable. En 12 años, nunca la había visto moverse más rápido de lo necesario. Funcionó durante años. Luego, Gavin Cross fue nombrado vicepresidente ejecutivo. Conocí a Sabrina en una cena de amigos 4 años antes de que llegara Gavin. Era aguda, divertida y tenía opiniones firmes sobre todo, desde la política de zonificación urbana hasta la mejor manera de preparar un R. Me gustó de inmediato. Salimos durante 1 año y medio antes de que le propusiera matrimonio. Cuando le dije que trabajaba en controles internos para una empresa de tecnología de tamaño mediano, no se inmutó. Estaba construyendo su propia carrera en comunicaciones y no tenía interés en depender financieramente de nadie. Firmamos un acuerdo financiero prenupcial a petición suya. Activos separados, límites claros, y la respeté por ello. Los 2 primeros años de nuestro matrimonio fueron genuinamente buenos. Luego fue contratada por el Departamento de Comunicaciones de Orion. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Sucedió de la misma manera que la erosión ocurre, lentamente en los bordes. Y para cuando te das cuenta de que la forma ha cambiado, la mayor parte del daño ya está hecho. Empezó a llegar a casa más tarde, empezó a hablar de ciertos colegas con una reverencia que nunca antes había usado para nadie. Empezó a medir las cosas, cenas, vacaciones, conversaciones, con un estándar que se había establecido en algún lugar que yo no podía ver. Mencionó a Gavin Cross por primera vez unos 6 meses después de unirse a la empresa.
Gavin manejó la cuenta de Mercer maravillosamente. Gavin dio una presentación hoy que puso a la sala de pie. Gavin se ofreció a recomendarme para la vía de director. Al principio no le di mucha importancia. Luego empezó a mencionar el coche que yo conducía. Las discrepancias en los registros financieros no eran obvias para nadie que no las buscara específicamente. Yo las estaba buscando específicamente. 14 contratos de proveedores marcados en mi revisión trimestral. Acuerdos de consultoría con empresas que no tenían huella digital, ni direcciones de oficinas registradas, ni historial verificable de trabajo en nuestra industria. Los pagos se realizaban a través de una cuenta subsidiaria que dependía de la división de Gavin y eludían el proceso estándar de aprobación de dos firmas a través de una exención procesal que el propio Gavin había solicitado 8 meses antes. En algún lugar entre 30 y 40 millones de dólares en 18 meses se movieron en cantidades lo suficientemente pequeñas como para evitar activar los umbrales de revisión automática. Revisé cada documento 2 veces. Luego contacté a Elena. ¿Qué tan seguro estás?, preguntó ella. Lo suficientemente seguro como para necesitar un segundo par de ojos, dije, pero todavía no lo suficientemente seguro como para actuar. 2 días después, Mónica Reyes llamó a la puerta de mi oficina. Tenía 26 años, 2 años en la empresa y parecía alguien que había ensayado lo que iba a decir tantas veces que había desgastado las palabras hasta la nada. Se sentó frente a mi escritorio y colocó un sobre de Manila entre nosotros. Copié esto hace 3 semanas, dijo. He estado tratando de decidir qué hacer con ellos desde entonces. Todavía no toqué el sobre. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Se quedó en silencio por un momento. Tengo una madre que está enferma. No puedo perder este trabajo. Quiero que entiendas que sé exactamente lo que estoy arriesgando al sentarme en esta silla. Levantó la vista. Pero no he dormido bien en 3 semanas, y pensé que eso tenía que significar algo. Dentro del sobre había registros impresos de transferencias bancarias. 11 de ellas coincidían con los contratos de proveedores falsos que ya había identificado, junto con 2 correos electrónicos internos en los que el asistente de Gavin confirmaba el procesamiento de pagos de facturas que no correspondían a ningún trabajo real en los archivos de proyectos de la empresa. Mónica me dijo que Gavin ya había forzado la salida de otros 2 empleados. Uno había renunciado bajo presión después de plantear preguntas en una reunión de equipo. El otro había sido puesto en un plan de mejora del rendimiento una semana después de señalar una anomalía a su gerente, un gerente que reportaba directamente a Gavin. Él usa el equipo de comunicaciones para enterrar los números, dijo ella. Cada vez que hay una discrepancia trimestral, hay un comunicado de prensa la misma semana sobre una nueva iniciativa o un anuncio de asociación. Redirige la atención. La miré. ¿Sabes quién aprueba esos anuncios? Tu esposa firma todas las comunicaciones externas. Le dije a Mónica que me encargaría. Le dije que no discutiera esta conversación con nadie. La acompañé a la salida, volví a mi escritorio y me senté frente a los documentos durante mucho tiempo. Aún no sabía si Sabrina entendía lo que estaba firmando. No sabía si era cómplice o simplemente útil. Necesitaba averiguarlo antes de hacer algo que no pudiera deshacerse. Esa noche, le pregunté a Sabrina sobre Gavin. Lo mantuve casual, mencioné que había encontrado su nombre en algunos documentos internos y quería entender mejor su papel. Le pregunté si pensaba que era el tipo de líder que ascendería. Dejó el tenedor. ¿Por qué preguntas por Gavin? Curiosidad profesional. No tienes curiosidad profesional sobre personas por encima de tu nivel salarial. Nunca la has tenido. Volvió a coger el tenedor. ¿Es porque hablo de él? Solo quiero entender la dinámica en tu departamento. ¿La dinámica? Dijo con un tono que reconocí, el que significaba que estaba a punto de decir algo que había estado guardando durante un tiempo. Es que Gavin Cross ha hecho más por esta empresa en 3 años que la mayoría de la gente en 10 y se le reconoce por ello. Lo que aparentemente es incómodo para algunas personas. Creo que podría estar involucrado en algo que podría perjudicarte, dije. Necesito que tengas cuidado con lo que firmas sin leer primero. Me miró fijamente. ¿Hablas en serio? Sí, Darius. Dejó el tenedor esta vez para siempre.
Tú revisas hojas de cálculo. Gavin dirige una división de 400 personas y se está discutiendo para el puesto más alto cuando la junta revise el liderazgo el próximo trimestre. Apartó su silla de la mesa. Por favor, no conviertas esto en algo que no es. Se fue a la cama. Yo me quedé en la mesa. A la mañana siguiente, descubrí que las credenciales de inicio de sesión de mi portátil de trabajo se habían utilizado a las 11:47 de la noche desde un dispositivo registrado en el perfil de la empresa de Sabrina. Se había accedido a 14 carpetas. 2 se habían copiado a una ubicación externa. No la confronté. Contacté a Elena. Ella accedió a tus archivos, dijo Elena. Ella accedió a archivos para los que se le dio una contraseña para acceder, dije, por alguien que le dijo que era necesario. ¿Qué quieres hacer? Lo pensé cuidadosamente. Si me revelaba ahora, Gavin tendría abogados involucrados antes de que tuviéramos toda la cadena de evidencia en su lugar. El rastro financiero era sólido, pero rastrear las decisiones operativas, quien instruyó qué, cuándo y a través de qué canales, necesitaba más tiempo. Nada todavía, le dije a Elena. Pero quiero un protocolo de respaldo completo en cada dispositivo de mi oficina. Todo lo que se acceda se refleja en el servidor de la Junta en tiempo real. Ya está hecho, dijo. Desde hace 11 minutos. Cerré mi portátil y miré al techo durante mucho tiempo. Había construido Orión para que personas como Mónica Reyes tuvieran un lugar que las protegiera. Lo había construido para que las personas que hacían el trabajo silencioso y poco glamuroso de mantener las cosas honestas no tuvieran que enfrentar las consecuencias solas. Me había casado con Sabrina porque creía que era alguien que entendía que lo que una persona hace cuando nadie importante está mirando es la versión más verdadera de quién es. Había tenido razón sobre la empresa. Me había equivocado con ella. Pero todavía no estaba listo para decirlo en voz alta. Así que fui a trabajar, abrí mis archivos de auditoría y seguí adelante. El aviso de despido llegó al sistema interno un martes por la mañana. Mónica Reyes, con efecto inmediato. Motivos: manipulación no autorizada de registros financieros y violación de los protocolos de integridad de datos. Lo leí 2 veces. Luego abrí la documentación adjunta, un paquete ordenado de marcas de tiempo, registros de acceso y registros de transacciones alterados que apuntaban limpia y exclusivamente a Mónica. Demasiado limpio, el tipo de limpieza que requiere un esfuerzo deliberado para construir. Gavin había decidido que la investigación se estaba acercando demasiado. Así que había hecho lo que la gente como Gavin siempre hace cuando se siente acorralada. Encontró a alguien más pequeño para que se pusiera delante de él. El aviso de despido había sido enviado a través del Departamento de Comunicaciones para su distribución interna. Llevaba la firma de Sabrina al final. Fui a su oficina. Estaba en una llamada cuando llamé, pero la terminó cuando vio mi cara. Cerré la puerta detrás de mí y le pedí que abriera el documento que había firmado esa mañana. El despido de Reyes. Se volvió hacia su pantalla como si fuera una pregunta ordinaria. Vino a través de recursos humanos. La oficina de Gavin lo marcó como urgente. Lo procesé con el resto del lote de la mañana. ¿Lo leíste? Revisé el resumen. Mónica Reyes es la persona que vino a mí con evidencia de fraude financiero, dije. La están despidiendo porque hizo eso. Los registros que se le acusa de manipular son los mismos registros que prueban lo que Gavin ha estado haciendo durante los últimos 18 meses. Sabrina me miró fijamente. Esa es una acusación seria. Sé lo que es. La oficina de Gavin proporcionó documentación. Recursos humanos la revisó. La decisión llegó a través de los canales adecuados. ¿Sabrina? Darius. Su voz bajó, pero no con preocupación. Con el agotamiento de alguien que ha tenido una versión de esta conversación demasiadas veces. No sé qué crees que encontraste o por qué estás tan concentrado en Gavin, pero no voy a anular un despido que pasó por legal y recursos humanos porque mi esposo tiene una teoría. Le pedí que suspendiera el aviso durante 72 horas, tiempo suficiente para completar un proceso de verificación. No tengo la autoridad para suspender un despido que ya está procesado. Tienes la autoridad para marcarlo para revisión. Lo sabes.
Se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, ¿y qué te gustaría que le dijera a la oficina de Gavin cuando pregunten por qué? Ahí estaba. No qué le diría a Recursos Humanos, no qué le diría a Legal, la oficina de Gavin. Me fui sin responder. No quedaba nada que decir en esa habitación. Esa tarde, Gavin pasó a la siguiente fase. Nuestro equipo de seguridad de TI, que dependía de un director que dependía de Gavin, comenzó lo que se describió internamente como una auditoría de sistemas de rutina. Al final del día, los registros de transacciones a los que Mónica había hecho referencia en sus documentos habían sido sobrescritos en el servidor principal. Se creó un nuevo archivo a mi nombre, con fecha de 6 semanas antes, sugiriendo que yo había accedido y modificado los mismos registros que se acusaba a Mónica de alterar. Fue un trabajo competente, no perfecto, pero lo suficientemente competente como para crear ambigüedad. Y en los procedimientos legales, la ambigüedad suele ser suficiente. Le reenvié todo a Elena. Su respuesta llegó en 4 minutos. Nada de esto toca el servidor de la Junta. Todo lo que está borrando ya está reflejado. Está limpiando una habitación que tiene cámaras en el techo. Le dije que quería actuar en la gala. ¿Por qué esperar tanto? Porque para la gala tendría a Gavin exactamente donde lo necesitaba, anunciado públicamente como el presunto sucesor, confiado en que la evidencia había desaparecido y completamente desprevenido para lo que venía después. Un hombre que cree que es uno deja de buscar lo que lo acaba. 2 días más, le dije. Tú decides, dijo. Tendré a la Junta reunida y a los investigadores federales en espera. Encontré la grabación por accidente. Había colocado un pequeño dispositivo de audio en la sala de conferencias del 3er piso 2 semanas antes, después de descubrir que se había accedido a mi portátil. Precaución estándar. Revisaba los archivos cada pocos días y había capturado principalmente discusiones de programación y una llamada a un proveedor que duró 40 minutos más de lo necesario. El archivo de la noche del despido duraba 43 minutos. Los primeros 20 minutos eran de Gavin. Le explica a Sabrina la situación de Mónica con la suave eficiencia de alguien que presenta un informe trimestral, enmarcándolo como una corrección necesaria, una responsabilidad que debía eliminarse antes de la gala, un cabo suelto que se reflejaba mal en el departamento que ella dirigía. Le dijo que mi participación en la auditoría era un problema que se resolvería solo y que después de la gala, cuando su nombramiento como CEO fuera formalizado, la trasladaría al puesto de directora de comunicaciones por el que había estado trabajando. Luego se fue y Sabrina hizo una llamada telefónica. Casi detuve la grabación ahí. Algo me dijo que no lo hiciera. La persona al otro lado era una amiga suya, alguien que había conocido 2 veces en cenas. La conversación comenzó con cosas pequeñas, las frustraciones del día, la logística de la semana siguiente. Y luego Sabrina dijo que estaba cansada. No cansada como la gente lo dice cuando quiere decir que necesita dormir. Cansada como suena alguien cuando algo ha estado presionándolo durante tanto tiempo que ya no puede recordar cómo se sentía antes de que llegara el peso. Dijo que estaba cansada de volver a casa con alguien que nunca había querido más de lo que ya tenía. Cansada de entrar en habitaciones donde la gente preguntaba por su esposo y ella tenía que encontrar la manera de hacer que especialista en controles internos sonara como algo. Cansada de ser la única en la relación que parecía entender que el mundo medía a las personas por lo que construían, lo que ganaban, lo que se veía que habían logrado. Dijo que Darius era bueno. Realmente lo dijo de esa manera. Él es bueno. Es genuinamente una buena persona. Y luego dijo que eso ya no era suficiente. Que había pasado 6 años tratando de querer lo que tenía y ya no lo quería y que había terminado de fingir lo contrario. ¿Qué vas a hacer?, preguntó su amiga. Después de la gala, dijo. Gavin va a hacer el anuncio y luego le voy a pedir el divorcio a Darius. Quiero dejar de perder el tiempo. Me senté en mi coche en el aparcamiento durante mucho tiempo después de que terminara la grabación. Quiero ser honesto sobre lo que sentí porque creo que importa. No fue rabia. Ni siquiera fue dolor exactamente. Todavía no. Fue la quietud que se asienta sobre ti cuando algo que sospechabas se convierte en algo que sabes. Cuando la última pequeña posibilidad de que estuvieras equivocado se cierra y lo que queda es solo la forma de la verdad sentada allí en silencio esperando que la mires directamente.
No me dejaba porque Gavin la hubiera manipulado. Me dejaba porque había mirado la vida que habíamos construido juntos y había decidido que no valía la pena conservarla. La manipulación le había dado una salida más limpia, pero la decisión había sido suya. Me senté con eso por un tiempo. Luego arranqué el coche y volví a la oficina. La gala era en 2 días. Gavin hizo su primer movimiento la mañana anterior. Envió un memorando a toda la empresa, no enviado a través de la oficina de Elena, no aprobado por la Junta, anunciando que había sido seleccionado como CEO designado y que sería nombrado formalmente después de la celebración anual. Estaba escrito con la confianza de alguien que creía que no quedaba nadie para contradecirlo. También fue metódico con la noche misma. El diseño del lugar había sido rediseñado para que el área ejecutiva, el tercio frontal del salón de baile más cercano al escenario, fuera accesible solo para la alta dirección y superiores. Mi nivel de autorización no calificaba. Un coordinador de seguridad entregó el protocolo de acceso actualizado a mi escritorio personalmente, en lo que entendí que era un mensaje disfrazado de aviso administrativo. Se lo reenvié a Elena. Ella respondió, tomado nota. Me aseguraré de que mi asiento tenga una buena vista de la sala. La noche de la gala, llegué temprano y me quedé cerca del perímetro. Mónica me encontró 40 minutos después, moviéndose con cuidado por el borde de la multitud. No había sido invitada. Su credencial había sido desactivada con su despido, pero había pedido prestado un pase de invitado a un ex colega y había venido de todos modos. Me puso un pequeño disco externo en la mano sin detenerse, con los ojos fijos en algún lugar más allá de mi hombro. Todo está ahí, dijo en voz baja. Historiales de transacciones completos, los archivos originales antes de que fueran sobrescritos, la cadena de correos electrónicos del asistente de Gavin. Es una copia de seguridad completa. Lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. No deberías haber venido aquí esta noche. Lo sé. Finalmente me miró. ¿Realmente vas a hacer algo o voy a perder mi trabajo y no pasará nada? No te va a pasar nada, dije. Necesito que confíes en mí durante unos 30 minutos más. Asintió una vez. Entonces la voz de Gavin resonó en la sala. Nos había visto. Cruzó el suelo con 2 miembros del personal de seguridad detrás de él, haciéndolo frente a la mayor cantidad de gente posible. Anunció en voz alta y con gran preocupación performativa que Mónica Reyes había entrado ilegalmente en la propiedad de la empresa después de su despido y que yo parecía haber recibido materiales robados de una ex empleada bajo investigación activa. La multitud se organizó alrededor del conflicto, la gente retrocediendo, creando un círculo, observando. Sabrina apareció al lado de Gavin. No sé si ya estaba cerca o si vino cuando escuchó su voz. Gavin le dijo que yo había estado recopilando documentos contra la empresa y se los había estado pasando a una empleada despedida y descontenta. Dijo que era exactamente el comportamiento sobre el que le había advertido. Dijo que necesitaba tomar una decisión sobre dónde se posicionaba. La miré a través del espacio entre nosotros. Dije su nombre una vez, solo eso. Ella se acercó y me quitó el disco de la mano. No la detuve. La dejé tomarlo. Luego me miró, realmente me miró, por primera vez en lo que parecieron meses, y me abofeteó en la cara. El sonido se propagó. Dejó caer el disco al suelo entre nosotros. Gavin dio un paso adelante y lo aplastó bajo su talón. Luego le rodeó los hombros con el brazo como un hombre que recoge lo que cree que se ha ganado y le dijo a su equipo de seguridad que me sacaran del edificio. No me moví. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué mi anillo de bodas. Me lo había quitado una hora antes, de pie solo cerca de la entrada del aparcamiento después de un último mensaje de Elena confirmando que la junta estaba en posición. No me lo había vuelto a poner. Creo que en algún momento de esa hora, ya había sabido que no lo haría. Lo puse en la mesa más cercana. No lo tiré, no fue dramático, simplemente lo dejé. Gavin me sonrió. Has terminado aquí, dijo. Nunca estuviste realmente aquí para empezar. Lo miré. Luego miré a Sabrina, que estaba mirando el anillo en la mesa con una expresión que no pude leer del todo. Lo sé, dije.
Luego me volví hacia la entrada donde Elena Price entraba por las puertas con 7 miembros de la junta directiva y 3 investigadores federales. Elena no se apresuró. Eso fue lo primero que noté. La calidad de su paso mientras cruzaba ese salón de baile. Ni lento, ni rápido, simplemente deliberado. El caminar de alguien que había estado esperando el momento adecuado y había identificado correctamente que este era. Los 7 miembros de la junta detrás de ella se dispersaron al entrar, posicionándose sin ser dirigidos con la facilidad de personas que han ensayado algo y conocen sus marcas. Los 3 investigadores federales se quedaron cerca de la entrada, sin prisa, observando. El equipo de seguridad de Gavin los miró, luego a Gavin, y luego de nuevo a ellos. Nadie se movió. Elena se detuvo frente a mí. Me miró a la cara, la mejilla que todavía estaba caliente, el anillo en la mesa a mi lado, y luego se volvió hacia la sala e inclinó la cabeza en mi dirección. La Junta reconoce al fundador y accionista mayoritario de Orion Systems, dijo. Darius Langford. El silencio que siguió fue completo. Detrás de ella, la gran pantalla que se había preparado para el anuncio de Gavin cobró vida, no con sus comentarios, sino con algo completamente diferente. Los documentos de incorporación del Langford Family Trust, el registro de accionistas original de hace 12 años, la cadena de propiedad desde el fideicomiso hasta la empresa matriz de Orion y cada subsidiaria y división. Y en el centro de todo, claro, con fecha y hora, e inequívoco, mi nombre, mi firma y una fotografía mía sentado en una mesa plegable en una habitación alquilada, firmando los papeles que comenzaron todo esto. Observé a la sala comprender lo que estaba viendo. Observé la expresión de Gavin pasar por varias cosas muy rápidamente, incredulidad, recálculo y luego la vacuidad de un hombre cuyo plan acaba de colapsar y que ya está pensando en lo que puede salvar. Y observé a Sabrina. Estaba mirando la pantalla, luego a mí, luego a la pantalla de nuevo. No estaba haciendo mal los cálculos. Los estaba haciendo exactamente bien. Y la respuesta seguía siendo la misma. La gala que había elegido para humillar a su esposo se celebraba en un edificio que pertenecía a su esposo. La empresa de la que le había dicho que nunca podría formar parte era la empresa que él había construido de la nada. El hombre al que le había dicho que se fuera no tenía a dónde ir porque ya era dueño de todas las habitaciones. Gavin se recuperó primero. Siempre se recuperaba rápidamente. Ese era uno de sus talentos genuinos. Estos documentos han sido alterados, dijo lo suficientemente alto para que la sala lo oyera. Esto es exactamente lo que les he estado diciendo. Ha estado construyendo un caso contra esta empresa durante meses, fabricando pruebas. El disco que destruiste era una copia, dije. Se detuvo. Hice 4 copias, dije. Una estaba en manos de Mónica esta noche, lo cual anticipaste. Una está actualmente en posesión de Elena. Una fue subida al servidor seguro de la Junta la noche en que se accedió a mi portátil, lo que significa la noche en que mi esposa usó la contraseña que le pediste que me quitara. Todo lo que has hecho desde entonces, los registros eliminados, las marcas de tiempo fabricadas, el archivo que creaste a mi nombre. Todo fue registrado contra una línea de base limpia que ya existía antes de que empezaras a limpiar. Dejé que eso se asentara. La 4ª copia, dije, ya está con la División Federal de Delitos Financieros. Lo ha estado durante 48 horas. Gavin miró a los investigadores cerca de la puerta. Ellos le devolvieron la mirada con la expresión paciente de personas que estaban exactamente donde esperaban estar. Se volvió hacia Sabrina. Y aquí está el momento que quiero describir cuidadosamente porque reveló todo sobre quién era realmente Gavin Cross. No dudó, no se detuvo a considerar si ella merecía algo mejor de lo que estaba a punto de hacer. Se volvió hacia ella de la misma manera que te vuelves hacia una salida cuando un edificio está en llamas, con puro interés propio sin sentimentalismos. Ella vino a mí, dijo. Quiero que eso conste en el acta. Sabrina se me acercó. El acceso a sus archivos, las comunicaciones que aprobó. Esa fue su iniciativa. Expresé mis preocupaciones en ese momento. Tengo documentación. La sala se quedó en silencio de una manera diferente a la anterior. No fue sorpresa, fue el silencio de ver algo confirmarse. Sabrina se quedó completamente quieta. No podía ver su cara desde donde estaba,
Pero observé sus hombros y sus manos y vi el momento preciso en que entendió que el hombre por el que había reorganizado su vida la acababa de entregar sin pensarlo 2 veces. Elena habló con los investigadores. Estamos listos cuando ustedes lo estén. No tardó mucho después de eso. La Junta votó para destituir a Gavin de su cargo mientras los investigadores todavía estaban en la sala. El voto fue unánime y tardó 4 minutos. Fue escoltado por 2 agentes federales con la eficiencia de personas que habían hecho esto antes y esperaban que transcurriera sin problemas. 3 altos directivos que habían procesado pagos a través de las cuentas subsidiarias de Gavin sin señalarlos fueron puestos en suspensión administrativa inmediata a la espera de una revisión ética independiente. Elena encontró a Mónica cerca del borde de la multitud y la trajo personalmente. Estreché la mano de Mónica frente a toda la junta directiva y le dije que su despido había sido revertido, con efecto inmediato, y que pasaría a un nuevo puesto creado para supervisar una división de auditoría interna dedicada que reportaría directamente a la junta, no a un solo ejecutivo. Me miró por un momento con la expresión de alguien que intenta decidir si creer lo que está escuchando. El puesto viene con un ajuste salarial sustancial, agregó Elena. Mónica asintió una vez, lentamente, y pude ver el alivio recorrerla, no triunfante, solo el alivio silencioso y exhausto de alguien que hizo algo difícil y descubrió que valió la pena. Sabrina me encontró unos 20 minutos después. Caminó hacia mí y la dejé acercarse. Le debía eso, la oportunidad de decir lo que necesitaba decir. Se veía diferente a como se veía hace una hora. No disminuida exactamente, más como alguien que había estado representando un papel durante mucho tiempo y finalmente lo había dejado y no estaba segura de cómo se veía su cara sin él. No lo sabía, dijo, sobre quién eras. Quiero que sepas que genuinamente no lo sabía. Sé que no lo sabías. Gavin me dijo que estabas trabajando en contra de la empresa, en contra de ambos. Pensé que estaba. Se detuvo, comenzó de nuevo. Me equivoqué con él. Lo entiendo ahora. Entiendo lo que era para él. Eso también lo sé. Se quedó en silencio por un momento. Si hubiera sabido lo del fideicomiso, sobre lo que construiste, nunca te habría tratado como lo hice. Necesito que me creas. La miré durante mucho tiempo. Esa es la parte que todavía no estás entendiendo, dije. No es que no supieras que tenía dinero. Es que creías que una persona sin dinero, sin un título, sin un tipo visible de éxito era alguien a quien se te permitía faltarle el respeto. No me trataste como lo hiciste porque te engañaron sobre mi patrimonio neto. Me trataste de esa manera porque habías decidido que la versión de mí que podías ver no valía la versión de ti misma que querías ser. No respondió. El problema nunca fue que no supieras que yo era rico, dije. El problema es lo que piensas de las personas que no lo son. No lo dije para castigarla. Lo dije porque era verdad y porque creo que en algún nivel ella ya lo sabía, quizás siempre lo había sabido, y había pasado mucho tiempo encontrando formas de no mirarlo directamente. La dejé allí con eso. Los papeles del divorcio se presentaron de acuerdo con el acuerdo prenupcial que ella había solicitado cuando nos casamos. Sus bienes personales siguieron siendo suyos. Sus consecuencias profesionales fueron aparte de mí. El despido se produjo por determinación de la Junta, no por mi dirección. Porque había firmado comunicaciones que debería haber revisado y había pasado información a Gavin que debería haber cuestionado. Salió del edificio esa noche sin el título, sin la relación y sin el futuro que había reorganizado su vida para obtener. No la vi irse. Tenía otras cosas que atender. Pasaron varios meses. Gavin Cross fue acusado de 12 cargos, incluyendo fraude electrónico, malversación, obstrucción de una investigación interna y conspiración. La cantidad total recuperada superó los $43 millones. El juicio no fue largo. El veredicto no fue una sorpresa. Orion estableció un programa formal de protección de denunciantes, legalmente estructurado, supervisado independientemente e integrado en los documentos de gobierno de la empresa para que ningún ejecutivo futuro pudiera desmantelarlo silenciosamente. Revisamos los procesos de promoción y aprobación para distribuir la autoridad entre múltiples líneas de reporte. El poder concentrado en un solo individuo no es eficiencia. Es exposición. Me presenté públicamente como el fundador no porque quisiera la atención,
todavía no la quiero, sino porque entendí que mi anonimato había creado un vacío y los vacíos se llenan. Gente como Gavin encuentra los rincones oscuros de las organizaciones y construye cosas allí precisamente porque nadie está mirando lo suficientemente de cerca. La supervisión importa, no para controlar a las personas, sino para protegerlas. Mónica pronunció el discurso de apertura en la cumbre anual de ética de la empresa ese otoño. Se lo pedí a ella antes que a nadie, y me senté en la tercera fila y la escuché hablar sobre las 3 semanas que había pasado decidiendo si venir a mi oficina. El miedo, el análisis de costo-beneficio que había hecho 100 veces, el momento en que finalmente había decidido que no dormir era un dato y que probablemente debería actuar en consecuencia. Fue divertida al respecto, lo que sorprendió a algunas personas y no me sorprendió en absoluto. Sabrina encontró trabajo en una empresa más pequeña en otra ciudad. No seguí los detalles. No estaba enojado con ella, no para entonces. Pero no tenía interés en la forma de una vida de la que ya no formaba parte. Ella había tomado sus decisiones. Las consecuencias de ellas eran suyas para llevarlas. Eso no era crueldad. Así es como funciona la responsabilidad cuando nadie interviene para suavizarla. En la gala del año siguiente, me paré en el mismo lugar donde Sabrina me había abofeteado. Habíamos cambiado el diseño del lugar. La sección ejecutiva ya no existía como un área separada. La sala estaba configurada para que las personas que trabajaban en los pisos inferiores del edificio, los contadores y coordinadores y el personal de instalaciones y los analistas junior, se sentaran en las mismas mesas que los miembros de la Junta, no como un gesto simbólico, sino como política. No di un discurso sobre valores. Nunca he confiado en los discursos sobre valores. Tienden a llegar a las personas que menos los necesitan y rebotan en las que más los necesitan. En cambio, observé a un analista de sistemas junior llamado Patrick sentarse en una mesa con 3 miembros de la Junta y hablar con total facilidad sobre un problema de flujo de trabajo que había identificado en su departamento y cuál creía que era la solución. Y observé a los miembros de la Junta inclinarse y tomar notas, no porque estuvieran representando humildad, sino porque Patrick tenía razón y la idea era buena. Y no importaba de qué credencial viniera. Eso era lo que había construido esta empresa para ser. No un monumento, no un vehículo para la ambición de una sola persona. Un lugar donde el trabajo era el punto y las personas que lo hacían eran tratadas como el punto. Esto es lo que quiero dejarles. El dinero no cambia quiénes son las personas. Simplemente elimina las excusas que estaban usando para ocultarlo. Sabrina no perdió su matrimonio porque no sabía que yo era rico. Lo perdió porque había construido una versión del mundo donde las personas sin éxito visible eran aceptables de faltar al respeto y aplicó ese estándar a la persona que estaba más cerca de ella. Gavin no cayó porque fue atrapado. Cayó porque había pasado años tratando a las personas como instrumentos. Y eventualmente una de esas personas, una contadora junior que no había dormido en 3 semanas, decidió que ya había tenido suficiente y se presentó de todos modos. Y Mónica no tuvo éxito porque no tenía miedo. Tuvo éxito porque tenía miedo y se presentó de todos modos. Esa distinción importa más de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. La forma en que tratas a alguien que no puede hacer nada por ti, esa es la medida más honesta de quién eres en realidad.